A ver, en cada compu, cada teléfono, en cualquier dispositivo inteligente que usamos, hay como una fuerza invisible que lo maneja todo. Es el director de orquesta, el que traduce todo, el mero cerebro de la operación. Y justo hoy vamos a contar la historia de esa fuerza, la evolución del sistema operativo. Piénsenlo un momento. Todos los días usamos un montón de aparatos, pero ¿cuándo nos paramos a pensar en esa inteligencia silenciosa que hace que todo jale? Pues justo ese es el fantasma del que vamos a hablar, el sistema operativo. La verdad, la mejor forma de verlo es como una orquesta. Imagínense, el hardware, o sea, los fierros, son los instrumentos. El software, los programas, son las partituras. Pero sin un director, pues nomás habría un ruidajo. El sistema operativo es justo ese director, el que se asegura de que cada pieza toque lo que le toca, cuando le toca, para que todo suene como una sinfonía digital. Bueno, nuestro viaje para entender a este director de orquesta va a tener 5 paradas. Primero vamos a ver una época en la que ni siquiera existía. Luego, cómo se buscó hacerlo todo más eficiente. Después, la gran revolución de las computadoras personales. De ahí nos vamos a la era de la conexión. Y al final le echamos un ojo a lo que viene en el futuro. Órale, pues arranquémonos. Para entender de verdad por qué es tan importante el sistema operativo, tenemos que echarnos un clavado al pasado, a una época en la que, créanlo o no, simplemente no había. A ver, imagínense un monstruo de máquina, una cosa que ocupaba un cuarto entero. Y olvídense de pantallas o teclados, nada de eso. Si querías que hiciera algo, tenías que ir y literal moverle los cables y los switches. Era hablarle directamente a los fierros, una plática lentísima. No, el proceso era de verdad una pesadilla. Cada programa era un trabajo físico enorme. Y lo peor de todo es que mientras una persona estaba ahí preparando la siguiente tarea, la máquina, que costaba una fortuna, estaba ahí nomás parada, sin hacer nada. Un desperdicio de tiempo y de potencial increíble. Entonces, el problema estaba clarísimo. Todo era súper ineficiente. ¿Y la solución? Pues había que enseñarle a la máquina a que se manejara sola. Y ahí, justo ahí, se dio el primer pasito hacia la automatización. Y aquí es donde vemos nacer, digamos, al abuelito del sistema operativo moderno. La idea fue, en vez de hacer una cosa a la vez, ¿por qué no juntamos un montón de trabajos en un solo paquete, en un lote? El sistema los leía de una cinta magnética y los iba corriendo uno tras otro, solito, sin que nadie le metiera mano. Y con esto, ¡pum!, la máquina siempre estaba ocupada y la eficiencia se fue para arriba. Pero a ver, si ya podíamos correr tareas una tras otra, ¿por qué parar ahí? El siguiente brinco fue gigantesco, la multitarea. De repente, con sistemas pioneros como Unix, se les ocurrió que el procesador podía hacerlo suficientemente rápido para dividir su tiempo entre varias tareas, y así parecía que todo pasaba al mismo tiempo. Era una ilusión, claro, pero una muy efectiva. Y además, esto abrió la puerta a que varias personas usaran la misma compu a la vez desde diferentes terminales. Así que lo más importante de esta etapa es esto. El fantasma ya empezaba a tener forma. Por primerísima vez, la máquina era la que decidía qué hacer y cuándo hacerlo, para aprovecharse al máximo. Y con esto se puso la primera piedra para que nosotros pudiéramos interactuar con las computadoras en tiempo real. Ok, para este punto, las computadoras ya eran súper eficientes, pero seguían siendo cosa de expertos, ¿no? Puros científicos en laboratorios o gente en empresas gigantes. El siguiente gran reto era, ¿cómo hacemos que esto lo pueda usar cualquiera? Para la mayoría de la gente, esta era toda la experiencia. Una pantalla negra con una rayita parpadeando. ¿Y ya? Tenías que saberte de memoria comandos súper raros para hacer la cosa más sencilla. Sí, era una herramienta poderosa, pero para nada amigable o fácil de usar. Hacía falta de verdad una revolución. Y esa fue la pregunta del millón que marcó toda una década. ¿Cómo le hacemos para que esta herramienta tan potente sea fácil de usar para todo el mundo? ¿Cómo traducimos ese lenguaje de máquina tan complicado a algo visual, algo que cualquiera pudiera entender? Y la respuesta fue la interfaz gráfica de usuario, la famosa GUI. Por un lado tenías a MS-2, que era puro texto y reinaba en las primeras PCs. Luego llegó macOS de Apple, que fue la primera en tener éxito comercial con una interfaz gráfica. Pero, la verdad, fue Windows de Microsoft el que la hizo masiva. De repente, conceptos como ventanas, iconos y usar un mouse llegaron a millones de casas y oficinas. Y eso cambió el juego para siempre. La computación se volvió para todos. Perfecto. Ya que casi todo el mundo tenía una computadora en su escritorio, el siguiente paso era obvio, ¿no? Conectarlas. Y aquí el reto para el sistema operativo cambió radicalmente. Ya no se trataba de manejar una sola maquinita, sino de orquestar un universo entero de máquinas conectadas. Y esta época fue una verdadera explosión.
En los 90 la onda eran los sistemas distribuidos, que básicamente enseñaron a las computadoras a chambear juntas y compartir cosas en red. Luego, en los 2000, ¡boom!, la revolución del smartphone. Esto obligó a crear sistemas operativos desde cero como iOS y Android, donde lo más importante ya no era la velocidad, sino que la batería te durara todo el día. Y ya para la década de 2010, todo se fue a la nube. Ahí se necesitaron sistemas operativos capaces de manejar centros de datos monstruosos, que son, pues, el motor del Internet de hoy. O sea que con toda esta expansión, las prioridades dieron un giro de 180 grados. Ya no importaba solo qué tan rápida era tu compu. Ahora la bronca era cómo compartir archivos en red, cómo exprimir hasta la última gota de batería de un celular, cómo hacer que un servicio funcionara para millones de personas al mismo tiempo y, de repente, hasta cómo crear toda una economía basada en tienditas de aplicaciones. Y bueno, todo esto nos trae hasta hoy, y a lo que viene, porque el sistema operativo está cambiando otra vez. Pero ahora la tendencia es que se vuelva cada vez más invisible, que se mete en todo lo que nos rodea sin que ni nos demos cuenta. Y es que el futuro se ve increíble. Vamos a ver sistemas operativos que usan inteligencia artificial para manejarse solos. Ya se están creando sistemas para las computadoras cuánticas. ¡Una locura! El famoso Internet de las Cosas, con sus miles de millones de aparatitos, necesita sistemas súper ligeros. Y ni hablar de tecnologías como blockchain, que están empujando a que se creen sistemas totalmente descentralizados. Al final, esta frase lo resume perfecto. La evolución del sistema operativo no es nomás una historia de chips y código. En realidad es un reflejo de lo que nosotros hemos querido lograr. Primero queríamos eficiencia, luego que fuera fácil, después estar conectados. Y ahora queremos un mundo inteligente que funcione solo. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Conforme este fantasma en la máquina se vuelve más y más inteligente, más invisible, y empieza a manejar nuestras casas, nuestros coches, hasta nuestras ciudades, ¿cómo va a cambiar nuestra relación con la tecnología? ¿Qué cosas nuevas, buenas y malas van a aparecer cuando ese director de orquesta ya no nos necesite para nada?